ya como para que nos hable de la economía. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María José? Buenos días. Contame, el dólar, es como nosotros lo mencionamos, me da miedo preguntarte otra cosa porque ya lo preguntamos y pasó. Hace como un mes dijimos 29.30 y vos me dijiste, y sí, va a estar ahí, ¿te acordás? Sí, bueno, el tipo de cambio, bueno, es imprevisible. Hoy por hoy, si vos me preguntás cuál sería el valor, hoy no te podría decir, porque es imprevisible, pero... Estamos fritos, si Gustavo no los puede decir, estamos fritos. Hoy es la situación en lo que tiene que ver con el dólar. Bueno, el central está trabajando sobre una serie de medidas para contrarrestar lo que tiene que ver con la suba del tipo de cambio, y por ahora lo va manejando bien, en el sentido de que no se ha disparado demasiado. Sí tomó un precio de referencia, pero con la llegada de Caputo lo que hace es trabajar sobre una serie de medidas del Banco Central, como por ejemplo subir encajes para que técnicamente haya menos posibilidad de que se haga un traspaso al dólar, pero lo que estamos viendo es que de alguna manera, si el gobierno logra llegar al... Bueno, ahora hay, como sabrás, hay un acuerdo o se está trabajando sobre un acuerdo con gobernadores, más que nada para poder llegar a bajar el déficit para el 2019 con el mismo presupuesto de 1,3. Yo creo que esa es la carga que tiene el gobierno para después poder trabajar en una recuperación económica, ¿no? Es decir, yo creo que, los gobernadores seguramente van a cerrar este capítulo que tiene que ver con un acuerdo para llegar en el 2019, porque esto, María José, tiene... Esto es lo del pacto fiscal, me estás hablando. Tiene que ver con el presupuesto, entonces, los gobernadores también van a colaborar, y esa es la carta que tiene el gobierno para mostrar en el sentido de lo que tiene que ver para la recuperación económica, ¿no? Cuando nos decís llegar con este presupuesto, es esto de no tocar nada, y si tengo que postergar y dejar de hacer, tengo que dejar de hacer. ¿Esto es lo que vos querés decir? Mira, la idea de lo que tiene que ver con el déficit fiscal, de llevarlo a 1,3, estamos ahí nomás. Digamos, el gobierno lo está manejando bien. O sea que una de las cartas más importantes o uno de los temas, más allá de la polémica que se puede establecer, ¿no?, en lo que tiene que ver con el déficit fiscal, uno de los temas, teniendo en cuenta el gobierno, es el llegar a bajar el déficit fiscal, ¿no? Es decir, llegar a 1,3 para el año 2019, que es lo que contempla el presupuesto. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es reunirse con todos los gobernadores para que los gobernadores también apoyen esta medida y todos juntos puedan llegar a bajar el déficit. Si Argentina logra bajar el déficit a 1,3, va a tener menos necesidad de financiamiento, ¿entendés? O sea, es decir, a menor déficit que tenga la Argentina, va a tener menos, digamos, no va a necesitar más dinero para poder financiar el año calendario. Esa es la idea del déficit fiscal. Entonces, todo lo que venga del fondo, seguramente para recuperar la economía, lo que van a hacer es trabajar sobre programas específicos para tratar de repuntar la economía, ¿no?, de apuntalar un poco la economía. Es por eso que lo que se está trabajando ahora, más que nada, es tratar de llegar al déficit 1,3% para después, con lo que viene del fondo, como se va a necesitar menos, porque de hecho el Estado va a gastar menos, eso se va a tratar de potenciar la economía. Eso es lo que dijo Dante Sica, ¿no?, el nuevo ministro de la Producción, que sostiene que decir, bueno, si digamos, hasta fin de año, la Argentina, como de público conocimiento, va a tener una dinámica que no va a ser positiva. Entonces, al no tener una dinámica positiva, lo que se espera que a través de este acuerdo entre los gobernadores, después la economía se recupera. Insisto, no vas a necesitar menos dinero para financiar el déficit, porque tenés menos déficit, no vas a necesitar endeudarte, y lo que vas a lograr de alguna manera es la plata que ingresa del fondo, ponerla a producir, ¿no?, en el sentido de lo que tiene que ver más que nada con
destinarla a todo lo que tiene que ver con el capítulo productivo, que es bien, lo que falta. Dos preguntas. Una, cuando hablas de llegar a este 1.3, no pasarse para poder tener una mejor, digamos, presencia y que no necesitemos pedir más prestado y que lo que nos están prestando sirva. Cuando hablas de déficit, ¿estamos hablando de echar gente? ¿De qué estamos hablando? Mira, el déficit, lo que... Parar obra pública, como ya pararon. El Estado, la obra pública ya se paró. Sí. Eso de público conocimiento, sí. La obra pública se paró. Entonces, también el Estado también está haciendo un ajuste fuertísimo, como verás, por ejemplo, el nuevo cronograma que hizo modernización a nivel nacional del capítulo del Estado es, por ejemplo, por 2 años no se puede incorporar gente. Se suspendieron, por ejemplo, los autos oficiales, digamos. ¿Te acordás que nosotros habíamos hecho un capítulo donde habíamos hablado de que para que Argentina el esfuerzo sea compartido, todos tenían que poner un poquito? Entonces, el gobierno entendió que el Estado también tenía que dar una señal importante. Es por eso que este capítulo, que son 10 puntos específicos, tiene que ver con ya no hay autos oficiales, no utilización de helicópteros, el ingreso se va a postergar por 2 años a un poquito más de personal, de alguna manera tratar de bajar el gasto del Estado desde ese lado y tratar de no sacar personal, digamos que bajar el gasto del Estado pero sin echar gente. De hecho, se abrió un capítulo de retiro voluntario para todos aquellos que quieran acogerse a esa medida y retirarse del Estado. Eso por el lado del Estado. Después, también lo que va a hacer el gobierno es tratar de sentarse con el campo para ver si el campo también puede dar una mano en lo que tiene que ver con las retenciones. Es decir, si bien el gobierno asume la presidencia con el compromiso de bajar todas las retenciones, debido a la situación que está pasando hoy en la Argentina, el escenario es distinto. Entonces, lo que propone Duhovne es reunirse con la gente del campo para que den una mano también y ellos colaboren en decir, bueno, poner un puntito más, 2 o 3 de las retenciones, ¿no? Para que ese dinero también vaya al Estado y el ajuste en lo que tiene que ver para llegar a un déficit fiscal del 1,3 no sea tan agresivo y no caiga de lleno en la clase que menos tiene. De hecho, se están armando programas también que tienen que ver con desarrollo social a nivel nacional, con bonos extras para tratar de paliar la situación. Eso es lo que tiene que ver con el déficit fiscal, María José. Es decir, de alguna manera lo que se espera es que el gobierno, pueda llegar a eso y después, tratar de usar políticas más productivas, pero ya teniendo en cuenta al menos que el gasto del Estado va a ser menos, entonces va a necesitar menos para financiarse, teniendo en cuenta que los mercados a nivel internacional se cerraron para la Argentina y para el mundo, ¿no? Porque el mundo se movió distinto en este momento, en decir, a ver, si bien uno puede estar de acuerdo no con este gobierno, pero el gobierno también tuvo mala suerte en lo que tiene que ver a nivel económico internacional, ¿no? Digamos, por ejemplo, el dólar se revaluó a nivel internacional, eso también influyó para que el tipo de cambio se disparara en la Argentina. ¿Y eso vos lo podés prever? ¿Vos, siendo gobierno, podés tener esos datos o no? Mirá, eso es algo muy mío, ¿no? Que, por ejemplo, yo me interesaría más un modelo dinámico, pero ya eso, digamos, es mucho más académico. Yo creo que el Banco Central no tiene herramientas como para afrontar determinadas cosas. Entonces, todas las medidas que toma son leídas con vulnerabilidad de parte del Banco Central. No hay herramientas. Esto es muy técnico, pero el tema no tenés un país vulnerable, digamos. Ese es el tema. Entonces, vos, a nivel internacional, siempre va a fluctuar todo, porque me parece que es sano y dinámico, ¿no? Que fluctúe todo. El tema es que vos tenés un país vulnerable, o hay varios países vulnerables, entonces, frente a cualquier problema internacional económico, siempre afecta a los países vulnerables, ¿no? Entonces, si vos se encarece el crédito a nivel internacional y vos te financiás con el crédito externo, te va a perjudicar. Claro. Entonces, todo lo que pase en el mundo va a pasar. El tema es cómo vos
podés manejarte en tu país lo mejor posible para que cualquier fluctuación... Que no te sacuda una tormenta o una leve brisa. A nivel internacional te perjudica. Entonces, si vos tenés por ejemplo, vos tomás deuda, no como nos pasa a nosotros los argentinos, entonces, obviamente, si Estados Unidos sube la tasa, te va a perjudicar a vos, pues vas a pagar más de tasa. Entonces, si sube el tipo de cambio y vos tenés un problema con el dólar en la Argentina como tenemos nosotros, que somos, digamos, un tema cultural, obviamente que se te va a disparar el tipo de cambio aún más. Entonces, todo lo que suceda a nivel internacional, si vos tenés un país vulnerable, te va a perjudicar. Entonces, pero esas cosas van a funcionar siempre a nivel internacional. Yo lo que creo es que hay que trabajar más que nada por, como habíamos planteado, ¿no? En decir, bueno, ahora que nos queda es el déficit fiscal, que el gobierno está trabajando por eso. Y dijiste, todo lo que entre, todo este crédito que se pidió, todo este dinero que vaya al sector productivo. ¿Cómo hace el gobierno para ubicar este dinero en el sector productivo, en la práctica? ¿Cómo es? Lo que va a trabajar el gobierno seguramente, que lo que planteó Dante Sica, es decir, líneas subsidiadas, va a tener que dar líneas subsidiadas a la producción. Entonces, esos 15.000 millones que van a entrar escalonados, o sea, 50.000 millones de dólares, pero escalonados, porque el fondo, para que veas, le dio una mano muy grande a la Argentina, más allá que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Yo lo hablo técnicamente, quizás en privado uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero como académico, en términos técnicos, el fondo le da una mano a la Argentina en decir, le pone una cláusula de que le va a seguir prestando plata aunque llegue al 32% de inflación. O sea, vos imaginate que le da un espaldarazo, entre comillas, para los que están de acuerdo o no, pero en esta política económica que decidió la gente votar, que votaron, digamos, el gobierno se favoreció, ¿no? En el sentido de lo que tiene que ver que todavía tiene chances de que el Fondo Monetario Internacional le siga desembolsando el dinero, ya que una de las cláusulas le pone 32% de inflación. Puede tener una inflación alta Argentina, pero nunca va a llegar a más de 32. O sea, se prevé que va a ser alta, pero nunca, yo no creo que llegue a más de 33. Entonces, así que el fondo va a seguir desembolsando, y la idea es tratar de que ese dinero, al tener vos menos déficit para financiar, vas a tener más dinero para la actividad productiva, que en realidad... Y esto llega a través de subsidios, me dijiste. Mirá, tiene que poner a trabajar el vice, se tiene que poner a trabajar, digamos, todas las áreas del Estado que tienen que ver con áreas productivas, como el Ministerio de la Producción. Seguramente no, Dante Sica lo había planteado, es decir, van a tener que reactivar la economía mediante líneas de créditos muy blandas para pymes, buscar una serie de medidas para facilitar. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? ¿Hay que esperar tiempo? ¿Se tiene que hacer ya? ¿Tenés que esperar a que el fondo le diga ok? ¿Cómo es? No, mirá, nosotros, a ver, todo lo que sucedió en la Argentina estos últimos meses va a comenzar a materializarse en estos últimos meses, ¿no? Entonces, se prevé que Argentina va a estar de alguna manera en una situación de despegue sin despegar hasta fin de año. Entonces, lo que se prevé es decir, lo único que le queda al gobierno es decir, si logra tener el déficit manejado, o sea, poder manejar el déficit, las otras variantes económicas la va a poder manejar de alguna manera. Por eso te decía, este acuerdo con los gobernadores es muy importante dentro de la política económica, María José, o sea, no es que estamos hablando de una política económica que la gente puede compartir o no, pero es la que votó y el gobierno que hoy maneja el país. Dentro de esta política económica, el acuerdo con los gobernadores le va a dar la posibilidad de que el déficit sea muy bajo en comparación de lo que tenía Argentina. Entonces, insisto en esto, ese dinero va a ser materializado a través de la producción, y ahí sí Argentina va a poder mejorar un poquito más en lo que tiene que ver con sus índices. Pero, o sea que hasta el año que viene no vamos a ver que se mueva la aguja, vamos a estar todo como estamos ahora o un poco peor. ¿Así es? Mirá, todo lo que sucedió en la Argentina, estas corridas cambiarias y demás, se van a empezar a materializar en esto. Por eso lo había dicho Dante Sica. Sí, lo dijo, los próximos 2-3 meses. Lo dijo Dante Sica, lo dijo Duhovne, digamos que no es ninguna novedad para nadie. El sentido de que estas cosas, lo que sucedió en Argentina no es gratis. Entonces le faltó decir, hay que pasar el invierno.
como decía... Y ¿no? La famosa frase, ¿no? La famosa frase de Álvaro. Hay que pasar el invierno. En realidad, sí, la situación, digamos, todo lo que ha sucedido estos últimos meses, seguramente se va a materializar, ¿no? Lo sostiene el mismo gobierno. ¿Vos decís que enero 2019 comenzamos a despegar? Porque dijiste que estamos en situación de despegue, pero sin despegar. Dijiste eso. El 2019 va a ser un año mucho mejor para la Argentina, en el sentido de que yo creo que algunas variables se pueden llegar a estabilizar, pero siempre te estoy hablando del marco de lo que se puede estabilizar. Sí, lógicamente. Estabilizar. Yo sigo insistiendo que Argentina necesita, siempre lo remarco en todas mis charlas, siempre remarco eso, si bien me parece bárbaro que el gobierno llegue al déficit fiscal de 1,3, y yo creo que tiene que haber un acuerdo nacional importante, si no vamos a mejorar en el 2019. Y el 2020 otra vez abajo. Y después como venimos haciendo los últimos 30 años. Exacto. Pero eso ya es un tema mío personal, como economista, de entender e instar en todas mis charlas a que entiendan que tiene que haber un acuerdo nacional de 5 puntos de temas económicos para poder Argentina comenzar a desarrollarse. Yo lo que te estoy planteando es decir, sí, en el 2019 la economía se va a acomodar, y gracias a Dios, porque eso va a beneficiar, va a haber creación de trabajo y demás, se va a reanimar un poco más la economía y demás, pero esto no quita que la situación de la Argentina, al no pensar en un desarrollo a largo plazo, volvamos a caer siempre en la misma situación, porque lo que vivimos hoy, bueno, vos lo sabés vos y toda la gente que supera los 40 años, sabe sabe que que participó de alguna manera en el periodismo, en cualquier situación donde vos estás el día a día con la información, te das cuenta que Argentina creció 3 años, después baja y así todo el tiempo. Cíclico, permanente. Cíclico. Entonces, pero si vos me decís en la coyuntura económica de lo que estamos hablando ahora, sin meter mi opinión personal que tiene que ver con el desarrollo, que Argentina se tiene que desarrollar para crear un desarrollo para todos los argentinos y ser menos vulnerables a situaciones externas, eso es una opinión personal, pero si vos me decís de la coyuntura económica, yo creo que a partir del 2019 este acuerdo con los gobernadores le va a dar mucho aire al gobierno. Yo creo que va a mejorar mucho más la economía, porque ya prácticamente se ha hecho todo lo que tenía que hacer el gobierno, así que lo que queda es que a partir de, yo creo, de fin de año comenzaría un rebote de lo que tiene que ver con la economía. Eso es lo que se ve desde acá, claro, ¿no? Pero en la coyuntura económica, pero insisto, en el plano de desarrollo nos falta mucho todavía, y no estamos en un camino pero no por este gobierno, no, sino porque bueno, no se piensa, digamos que la inmediatez te lleva puesto cualquier planificación a futuro, vamos a creer eso, ¿no? Es decir, entonces creo que el tipo de cambio se va a estabilizar, no creo que se dispare mucho más. El Banco Central va a trabajar para mantener, digamos, con todas las instrucciones que dio Caputo para manejar el tipo de cambio, creo que lo va a mantener ahí, un poquito más, un poquito menos, pero no creo que suba mucho más el tipo de cambio, y vamos hacia una recuperación para fin de año. Gracias, Gustavo, un abrazo. No, por favor, Gracias. Muchas gracias por llamar. Gustavo Giacomo, y las reflexiones y análisis económico que necesitamos. Yo creo que lo necesitamos todos los días a esta altura. Sí. Ya dijo, ya escucharon ustedes, lo dice muy amablemente, pero es todo este año, agárrate.